que consistía en que una máquina puede trabajar como motor o puede trabajar como generador, ¿no es cierto?, con su mismo circuito electromagnético, solamente que cambiaba el orden de excitación. Si trabajaba como motor, no recibía energía eléctrica de entrada, le aplicábamos a la tensión de entrada, y esa tensión de entrada en el interior de la máquina se traducía en campos magnéticos, campos electromagnéticos, y producían par o torque electromagnético que obliga al rotor a girar a una determinada velocidad. O sea, se convertía energía eléctrica en energía mecánica. Y viceversa, cuando trabajaba como generador, ese rotor se acoplaba con un motor primo, un motor auxiliar, se le daba velocidad mecánica, se le daba potencia mecánica de entrada, se excitaba la máquina y esa excitación se traducía en una conversión de energía mecánica en energía eléctrica de salida, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, jóvenes, teníamos esos dos tipos de máquinas de corriente continua y de corriente alterna. Dijimos que íbamos a estudiar los arrollamientos de estas máquinas. Y el arrollamiento que vamos a estudiar justamente es en la máquina asíncrona y máquina síncrona, que son las máquinas de mayor uso en la industria. Las máquinas síncronas se caracterizaban porque giraban a una velocidad fija, a una velocidad constante, trabajaban a una frecuencia constante, que era la velocidad síncrona, que era igual a 120 por F por la frecuencia de la red entre el número de polos, ¿no es cierto? Entre el número de polos. Y la máquina asíncrona se caracterizaba porque rotaba a una velocidad distinta de la velocidad del campo giratorio o velocidad síncrona. Velocidad mecánica diferente de la velocidad del campo giratorio o velocidad síncrona. Y hablamos de un concepto llamado deslizamiento, que era un cociente de una diferencia de velocidades entre la velocidad síncrona, ¿no? Era velocidad síncrona menos velocidad mecánica entre velocidad síncrona. Sí, hicimos un ejemplo para una máquina de 4 polos, ¿no? 4 polos, una frecuencia de 60 Hz y un deslizamiento del 3%. Ahí calculamos la velocidad mecánica y la velocidad del campo giratorio. Creo que la velocidad del campo giratorio salía como 1800 RPM y la velocidad mecánica 1740 y tantos, ¿no? Entonces ahí veíamos la diferencia entre la velocidad mecánica y la velocidad síncrona. Pero ¿qué cosas dijimos de los arrollamientos? De los arrollamientos dijimos lo siguiente, que fíjense que ¿no? Los arrollamientos estaban constituidos por espiras, por bobinas y por grupos y formaban el arrollamiento trifásico. Entonces, la unidad del arrollamiento era una espira. Una espira, ¿no es cierto?, de forma hexagonal. Una espira, así decimos, de forma hexagonal. Esta es una espira. Esta es una espira. Una espira. ¿No es cierto? Una espira es la unidad fundamental del arrollamiento. Entonces, cuando, por ejemplo, teníamos un bobinado de 5 espiras, una bobina de 5 espiras, una bobina de un número de espiras igual a 5, ¿qué teníamos? Teníamos lo siguiente, ¿no es cierto? Teníamos una bobina, así decimos. Una bobina tal como estamos dibujando en la figura. Ahí está. La bobina. El principio y el final de la bobina, ¿no es cierto? Ahí tenemos el principio y el final de la bobina, Este es el punto 1 de entrada y este es el punto 1' de salida. Entonces dijimos que hablábamos de grupos de bobinas. ¿Qué cosa era un grupo de bobina? Un grupo de bobina era un conjunto de bobinas contiguas conectadas en serie. Vamos a decir así, fíjense, aquí tenemos, vamos a dibujarlo acá, aquí tenemos, vamos a decir, 3 bobinas que forman un grupo. Aquí vamos a tener 3 bobinas que van a formar
un grupo. Ahí está. Ahí tenemos la primera bobina. Acá tenemos la segunda bobina. Ahí tenemos la segunda bobina con su principio y su final. Y aquí tenemos una tercera bobina. Ahí tenemos la bobina. Entonces, para notarlo mejor, fíjense, para notarlo mejor, esta va a ser la primera bobina, esta la segunda bobina y esta la tercera bobina. Entonces, si esta es la primera bobina, el que está al lado izquierdo, su terminal de entrada será 1, su terminal de salida será 1'. De esta segunda bobina, su principio es 2 y su final 2'. De esta tercera bobina, su principio es 3 y su final 3'. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué decíamos que era un grupo de bobinas? Un grupo de bobinas era un número de bobinas, era un conjunto de bobinas contiguas conectadas en serie. Había que conectar en serie el final de la primera bobina con el principio de la segunda bobina. Había que conectar el final de la primera bobina con el principio de la segunda bobina. Conectar en serie el final de la segunda bobina con el principio de la tercera bobina. Ahí está. Y aquí teníamos los terminales del grupo. Teníamos los terminales del grupo, que era el principio de la bobina 1 y el final de la bobina 3'. 1, 3'. ¿No es cierto? Entonces, para no estar dibujando, ¿qué cosa? Para no estar dibujando a las 3 bobinas y perdiendo tiempo, se simplificaba su gráfica, fíjense, se simplificaba esta representación de esta manera. Se representaba la primera bobina, así decimos de esta manera, la segunda bobina de esta manera, la tercera bobina de esta manera, así. Entonces esto era 1, 1'. Es decir, el principio de la bobina 1 y el final de la bobina 1. El principio de la bobina 2 y el final de la bobina 2. El principio de la bobina 3 y el final de la bobina 3. Entonces, esto había que conectarlo en serie, ¿no? Para no estar dibujado. Este es un dibujo más simple de este grupo de bobinas. Entonces, había que conectar en serie el final de la primera bobina con el principio de la segunda bobina, el final de la segunda bobina con el principio de la tercera bobina, y aquí teníamos los terminales del grupo. 1, ¿no es cierto? Y 3'. 3'. Aún más se simplificaba esta representación, fíjense, se simplificaba esta representación haciendo la conexión de la siguiente manera, ¿no? Fíjense, aquí necesitamos representarlo de esta manera. Aquí representamos un rectangulito, así. Aquí tenemos el principio de la bobina 1, el principio del grupo de bobinas y el final del grupo. Principio y final. 1, 3'. Entonces, si la corriente está entrando por acá, vamos a decir así, si la corriente ingresa por acá, la corriente sale por acá. Ingresa por acá, sale por acá. Ingresa por acá y sale por acá. ¿No es cierto? Entonces acá la corriente entra por 1, sale por 1', entra por 2, sale por 2', entra por 3 y sale por 3'. Y ese simbolito, ¿cómo lo
de la corriente va a indicar más adelante los cambios de corriente, el número de polos. Aquí tenemos un cambio de corriente, la corriente en este sentido, que implica un número de polos. Más adelante vamos a ver cómo se forman los polos. Entonces la corriente entra por 1, y sale por 3'. Entonces, cuando hagamos la representación de las bobinas en el diagrama espacial que vamos a dibujar más adelante, vamos a ver pues de que la corriente entra por 1, sale por 1', la corriente entra por 2, sale por 2', la corriente entra por 3, sale por 3', que es importante cuando ustedes hagan la gráfica del diagrama espacial de los devanados por fase. Entonces, habíamos dicho que, ¿no es cierto?, una espira es la unidad fundamental del arrollamiento. Una bobina es un conjunto de espiras, ¿no es cierto?, con su principio y final, ¿no? Una bobina viene a ser, ¿no es cierto?, un número determinado de espiras. Por ejemplo, puede ser 5 espiras por bobina, 7 espiras por bobina. Lo máximo que se puede poner es 9 espiras por bobina, ¿no? Puede ser 2 espiras por bobina, 3 espiras por bobina, hasta un máximo de 9. Entonces, fíjense, de esta manera se forma el arrollamiento. Entonces, habíamos dicho que esa bobina tiene 2 lados de bobina. Fíjense, aquí tiene dos lados verticales y tiene las cabezas de bobina. Tiene esos lados de bobina, ¿dónde se coloca? Se coloca en las ranuras, ya sea del rotor o del estator. ¿Qué cosa habíamos visto en la clase pasada? Habíamos visto el factor de paso. El factor de paso, ¿no es cierto?, que era, vamos a dibujar así, fíjense, vamos a dibujar el rotor de una máquina rotativa. Vamos a dibujar el rotor de una máquina rotativa para ver cómo se interpreta el factor de paso. Fíjense, vamos a dibujar el rotor de una máquina rotativa. Ahí lo tenemos. Ahí tenemos el rotor, vamos a decir así. Entonces aquí se van a establecer las ranuras. Vamos a decir así, aquí tenemos las ranuras del rotor. En estas ranuras del rotor van a encajar los lados de bobina. Van a encajar los lados de bobina. En estas ranuras, repito, del rotor, van a encajar los lados de bobina. Ahí está. Ya está. Entonces, esta tenía forma de un cilindro. Era un cilindro, ¿no es cierto? Un cilindro que tiene esta disposición. Entonces, esa bobina era colocada, en las ranuras. Vamos a decir así que esta bobina que está acá, 1,1', esta bobina que está acá, 1,1', va a ser colocada entre esta ranura, vamos a decir así, entre esta ranura 1, y vamos a decir así que esta sea la ranura 11, por decir así un número. Entonces, aquí encajaban los lados de bobina. Aquí encajaban los lados de bobina. Aquí, vamos a decir así, hasta acá, y aquí hasta acá. ¿No es cierto? Y ahí teníamos la bobina. Ahí tenemos. Y aquí teníamos ahí teníamos ahí, y ahí está la bobina. Entonces, este ángulo
este ángulo, esta distribución desde el 1 hasta el 11 significaba el paso de bobina. Este ángulo, vamos a decir así, este ángulo tenía que ver, estaba relacionada con el paso de bobina, este ángulo teta. ¿No es cierto? Entonces, fíjense, si el paso de bobina es de 1 a 11, fíjense, si el paso de bobina, vamos a decir así, si el paso de bobina lo denotamos con este simbolito lo denotamos, Y sub B, fíjense, lo denotamos con este simbolito, Y sub B paso de bobina, y el paso de bobina es de 1 a 11, y quisiéramos saber qué ángulo se tiene entre este paso de bobina 1 a 11. Digamos que el número de ranuras del rotor, vamos a decir, sea 36, el número de ranuras del rotor. Entonces, el ángulo de ranura gamma será 360 grados. 360 grados ¿entre cuánto? Entre el número de ranuras. Si el número de ranuras es 36, ese ángulo gamma va a ser de 10 grados. De 10 grados. ¿No es cierto? Entonces, más adelante vamos a ver un parámetro que se llama tau. Tau. ¿Qué cosa es tau? Tau es el paso de bobina. Tau es el paso de bobina por el ángulo de ranura. Por el ángulo de ranura, gamma. Entonces, el paso de bobina es de 1 a 11. El paso de bobina, vamos a decir así, es de 1 a 11. ¿No es cierto? Y el ángulo de ranura es 10 grados. El ángulo de ranura es 10 grados. Así es. 10 grados. Ahí está. Entonces, ¿cuánto será el valor de tau? Tau va a ser igual a 11 menos 1, 10 por ese ángulo de ranura, que es 10 grados. 10 por 10 grados. ¿Cuánto es 10 por 10 grados? 100 grados. Entonces, esto va a ser igual a 100 grados. A 100 grados. Así es. Entonces, por ejemplo, cuando queremos calcular el factor de paso, el factor de paso es un factor que toma en cuenta esa distribución no total de la circunferencia completa, sino la conformación por las ranuras. Entonces, ese factor de paso, por ejemplo, el factor de paso se define como, ¿no es cierto?, el seno de tau prima sobre 2. Seno de tau prima sobre 2. Donde tau prima es ese tau que he calculado por P medios. Por P medios. Entonces, así decimos, si el número de polos es 4, por decir así un valor, ¿no es cierto? Ese tau prima, ¿cuánto será? Ese tau prima va a ser igual a tau, o sea, 100 grados, ¿no es cierto? 100 grados por P medios. ¿Cuánto es P medios? P medios es 4 entre 2. ¿Cuánto es 4 entre 2? 2, 100 por 2, 200 grados. Entonces, tau es 200 grados. Así es. Tau prima es 200 grados. Tau prima es tau por P medios. Entonces, el seno de tau prima sobre 2, va a ser igual al seno de, ¿cuánto sería? 200 entre 2, 100 grados. Seno de 100 grados. Ahí está. Y el seno de 100 grados le da un valor menor que 1. Les da un valor menor que 1 porque la distribución de las bobinas, de los lados de bobinas a lo largo de la periferia, no es total en toda la circunferencia, sino de ranura en ranura. Tome en cuenta esa distribución no completa de la circunferencia de 360 grados. Entonces,
quiero que de todo lo que he explicado entiendan lo que es el paso de bobina. El paso de bobina es de 1 a 11. Ahí está, de 1 a 11. ¿No es cierto? Bien. Entonces, fíjense, no se olviden que una bobina ocupa dos ranuras, o los lados de la bobina ocupan dos ranuras. Esta bobinita que está de rojo acá, esta bobinita que está de rojo, fíjense, esta bobinita que está de rojo ocupa dos ranuras. Una sola bobina ocupa dos ranuras. Cuando el número de bobinas, así decimos, cuando el número de bobinas, B va a ser el número de bobinas. Cuando el número de bobinas es igual al número de ranuras, entonces es un arrollamiento de doble capa. ¿Alguien me puede decir por qué es de doble capa? ¿Alguien me puede decir por qué es de doble capa? Porque en cada ranura van a pasar dos bobinas. Exactamente, muy bien. En cada ranura van a pasar dos lados de bobina. Un arrollamiento de doble capa, ¿no es cierto? Y cuando el número de bobinas, es igual al número de ranuras entre 2, ¿no es cierto? El arrollamiento es de capa simple. El arrollamiento, así decimos, es de capa simple o de simple capa. ¿Por qué? Porque en cada ranura habrá un solo lado de bobina, ¿no es cierto? Y vamos a decir, si acá en esta bobina que está de rojo, la corriente entra por acá y la corriente sale por acá, cuando entra a la ranura, eso se simboliza como una circunferencita con un aspa. Dice que está entrando al plano de la pizarra. Cuando acá está entrando por uno, ¿no es cierto? Un aspa que está entrando. Y cuando sale del plano de la pizarra, cuando sale del plano de la pantalla, se representa eso como una circunferencia con un puntito. ¿Me debo entender? Aquí es cuando entra, cuando la corriente entra, ¿qué cosa? Cuando entra la corriente, y aquí cuando sale la corriente, ¿Me dejo entender? ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? ¿Alguna duda, por favor? ¿Alguna duda? Ingeniero, Pregunten. disculpe, Sí. ¿qué significa que el paso de la bobina sea de 1 a 11? ¿Qué sentido tiene? Quiere decir de que si tú numeras tus ranuras empezando desde la posición horizontal en toda la periferia de 360 grados, por ejemplo, a la ranura horizontal, uno le sigue la 2, 3, 4, 5, digamos, tiene 36 ranuras. Quiere decir que la primera capa tendrá 36 ranuras. La segunda capa también igual. Pero cuando empiezas a numerar la segunda capa, entonces aquí, esta ranura que está aquí, fíjense, esta ranurita que está acá, esta onceava ranura, fíjate, esta onceava ranura, ahí va a empezar la numeración 1'. 1', aquí viene la otra, 2', y así sucesivamente. O sea, a partir de la ranura 11 vas numerando las otras bobinas. O sea, acá lo que está dentro va con 1, ¿no es cierto? 1, 2, 3, así, ¿no es cierto? Con esa numeración, pero lo que va a partir de la bobina, de la ranura 11, ¿no es cierto? Arriba va a ser 1', 2', 3', para que tú tengas dos capas, pero tengas un arrollamiento de doble capa. Eso lo vamos a ver cuando hagamos el ejercicio. ¿Otra pregunta? Sí, profesor. Una pregunta. Sí. Ese ángulo teta que está ahí en la bobina, bien acertado, Sí. ¿verdad? ¿Cómo dice? Ese ángulo teta Viene que está ahí en la acertado. bobina, Sí, bien sí, acertado. así Ah, es. ok. Ya, Sí, profesor, sí. gracias. Profesor, Sí. como dice que tú puedes numerar las ranuras, en este caso de 1 al 11, si habría 100 ranuras, un ejemplo, entonces también pondría, ¿no? De 1 a 100 o
o solo es las que utiliza esta bobina nada más? Normalmente, fíjate, normalmente tiene que ser un múltiplo del número de polos. Un múltiplo, las ranuras no pueden ser de cualquier valor, tiene que ser múltiplo de un número de polos. Por ejemplo, si el número de polos es 4, puedes trabajar con 36 ranuras, porque 36 entre 4 te da 9, pues en cada cuadrante van a haber 9 ranuras, 9, 18, 27 y 36. O puede ir 48. 48 entre 4, ¿cuánto será? 48 entre 4, 12. En cada cuadrante van a ir 12 bobinas. No puede ser 100, 100 entre 4, ¿cuánto sería? 25, que sí que en cada cuadrante iría 25. Sí, puede ser 100. Vas numerando del 1 al 100 en sentido antihorario, empezando por la posición horizontal. Aquí les voy a mostrar, fíjense, vamos a ver acá.